Y vamos a empezar aquí en Reporte Audio con la situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues hay que recordar que recientemente, desgraciadamente, se encontró, los padres buscadores han encontrado en un predio, en el rancho Izaguirre, en Jalisco, unas fosas en donde se han encontrado ropa, zapatos, huesos, que nos indica que ha habido principalmente jóvenes que han sido capturados, se han encontrado, se ponen las fotos con mochilas, con zapatos, más de 200 pares de zapatos, y de la captura de jóvenes que se llevaban, y se habla que está coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en el estado de Jalisco. Algo que ha indignado mucho a los padres buscadores, a las madres buscadoras, a toda esta gente que ha tenido, y que Jalisco es uno de los estados con más desapariciones, desgraciadamente, aunque los números no son tan, se escudan en los números gente como Alfaro, como Pablo Lemus, aunque diga que no, porque no son números que en verdad tengan una trazabilidad, o no son números que en verdad al momento de que se registren puedan permitir ser más específicos. Buscan ser tanto generales de una manera en donde podrías hasta dudar de ellos. No lo digo yo, ya el día de ayer lo sacábamos en estos espacios, y ese comentario que se hacía no solamente con el rector de la UDG, que se comenta que ha estado presente investigando este caso, sino también porque en más compañeros ya también lo han puesto, lo hemos comentado aquí, lo han dicho, no ponen los registros que se deben del estado, en el estado de Jalisco, conforme a lo que es la tabulación o la tabla que tiene INEGI nacionalmente, desgraciadamente. ¿Qué sucede? Pues hoy les queríamos traer poco más de información y testimonios sobre la situación que ha estado pasando en Jalisco, no solamente ahorita, sino tener un poco más de contexto y recordar un poco lo que sucedía ahí. Pero quiero iniciar con lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera. Le preguntan sobre esta situación en el estado de Jalisco, y eso es lo que comenta. Presidenta, el gobierno de Enrique Alfaro fue señalado principalmente por colectivos y personas de la sociedad civil su actuación en el tema de desaparecidos, incluso de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay en su administración un reporte de 6.351 personas solamente desaparecidas, donde desaparecidas se refiere que puede haber algún delito involucrado y no localizadas es diferente. ¿Hay complicidad? ¿Qué pasó con el gobierno de Enrique Alfaro que Pues se dan tienen que este tipo de deslindarse situaciones? las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero en este caso de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Es lo que hay que hacer frente a una situación de estas. Así es. El primer punto, y en esta parte, eh, eh, lo que comenta la doctora Claudia Sheinbaum es muy importante al respecto. Si bien se ha hablado de Enrique Alfaro, de lo que dejó aquí, y por qué se ha hablado de Enrique Alfaro, lo vamos a colocar ahorita con ustedes en pantalla. La doctora lo primero que dice es empezar a revisar y que se deslindan responsabilidades. ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos a recordar un poco que el día de ayer el fiscal general había comentado que efectivamente se tienen que tomar las cartas en el asunto, y la doctora Claudia Sheinbaum pidió que por favor el fiscal general tome el caso. ¿Por qué? Porque es un tema delicado, y reitero,
Se habla de esta situación con Enrique Alfaro, porque es responsable. Alguien, que ayer lo poníamos, estaba más preocupado por sus vacaciones en Europa que por cualquier otra situación respecto a este tema. Si me lo permiten, déjenme colocar con todos ustedes un poquito más de información al respecto. ¿Por qué se habla de Enrique Alfaro? Una vez que dijo esto la doctora Claudia Sheinbaum, tiene razón, hay que deslindar. Pero quiero tomar lo que preguntó el compañero reportero. ¿Qué sucede con Enrique Alfaro? ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué mencionarlo? Bueno, traigo aquí con todos ustedes un poco para recordar de lo que decía este personaje. Si me lo permiten, déjenme colocarlo con todos ustedes aquí en pantalla. Aquí está. Descarta el gobernador Enrique Alfaro que existe una crisis de jóvenes desaparecidos en las inmediaciones de la nueva central camionera, como se ha denunciado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto que no hay 15. Los últimos, yo lo que diría es, llevamos en los últimos días, nada más para que ustedes lo revisen, varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Entonces yo lo que digo es, hablemos con prudencia de estos temas, muchos casos de ustedes lo han ido documentando, casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos. Me parece que no es correcto seguir alentando una idea de que tener este miedo y esta psicosis cuando no hay un asunto así. Bueno, hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la central. Eso no, eso yo no me voy a prestar ese tipo de cosas. Siempre hemos actuado con responsabilidad, atendemos los temas. Eso decía Enrique Alfaro, que no había desaparecidos cuando los datos que van saliendo, los testimonios que se van dando ahora son completamente diferentes. Se habla incluso que a estos muchachos se les llevaba, eso es lo que se comenta, mi estimado Temo, que así es. Este personaje sale de la manera más sencilla para deslindarse de esta situación y decir que no se va a prestar, dando a entender que no se va a prestar a este tipo de situaciones o de mentiras, cuando lo curioso es que nunca dio datos claros. El personaje no reporta al, no reporta a las estadísticas del INEGI, a la sección especial que le corresponde de personas desaparecidas. Así es, Morning. También eso se dice que ni siquiera es aliado, que más bien el personaje es cártel. Se comentan muchas cosas al respecto y por qué decía que todos los reflectores apuntan a Enrique Alfaro. Esta es la primera situación para recordar. Si me lo permiten, por favor, déjenme colocar con ustedes esta foto. Esta foto donde se habla de esas fosas clandestinas que se han encontrado como en el rancho Izaguirre. De los compañeros de Sin Línea, que les mando un abrazo muy grande, dice lo siguiente: fosas clandestinas en Jalisco con Alfaro y con Lemus. Municipio y número de fosas clandestinas encontradas. Los números no son nada alentadores, son terroríficos, diría yo. San Juan de los Lagos, 1. Ojuelos de Jalisco, una fosa. Villa de Guerrero, una. Tlajomulco de Zúñiga, 75. Lagos de Moreno, 6. Tonalá, 7. Zapopan, 40. Ameca, 1. Jocotepec, 1. Puerto Vallarta, 1. En Guadalajara, 8. San Pedro Tlaquepaque, 8. El Salto, 12. Chapala, 4. Jocotepec, 1. Pihuamo, 1. Ixtlahuacán de los Membrillos, 5. Juanacatlán, 2. Un total de 186 fosas encontradas. ¿Por qué se habla de ambos personajes? Porque el señor Lemus no está exento de estar en la política del Estado porque se haya metido recientemente. Él ya también fue alcalde y está perfectamente coludido, porque hay que recordar que Enrique Alfaro comentó que iba a ayudarlo a que quedara él a costa de lo que sea porque son del mismo partido.
Es un cínico lo que acabamos de escuchar por parte de Enrique Alfaro. El tema no es sencillo. Como escuchamos, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, se tiene que traer este tema y se tienen que deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Porque la oposición ha estado ya golpeteando duro y dale con esta situación. Si me lo permiten, hay un comentario que es un despropósito al respecto. Mi estimado José Duarte, te mando un abrazo muy grande, hermano. Espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar por acá. Hay un despropósito con esta situación. Se está desviando o buscan desviar la atención y en ellos, comento, lo hace el episcopado mexicano. Si me lo permiten, déjenme colocar parte de lo que coloca de lo que pusieron en sus redes sociales la conferencia del episcopado mexicano. Lo voy a poner aquí en pantalla si me lo permiten. Aquí estamos. Y dice lo siguiente: la conferencia del episcopado mexicano expresa su profunda indignación y dolor ante el reciente descubrimiento de un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. La Iglesia Católica de México renueva su compromiso de ser voz de los que no tienen voz y de colaborar incansablemente en la construcción de un país donde prevalezca la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana. Y hacen este hashtag luto nacional. Lo que se me hace completamente indignante por parte del episcopado es que tomen este tema para lucrar con esta situación cuando es un caso completamente sensible. Se está lucrando y está entrando en este ajetreo político la iglesia. No solamente la iglesia, sino otros personajes desvirtuando esta situación. ¿Por qué lo comento? Después de estos comentarios del episcopado, la doctora Claudia Sheinbaum hizo este comentario en la mañanera, ya que a pregunta expresa de un reportero sobre la opinión que tiene por parte de este mensaje que mandó el episcopado en México, comenta esto la doctora Claudia Sheinbaum. Permítanme, sí me mandó el mensaje de que no hay audio, una disculpa. Déjenme quitarlo, vuelvo a poner el video con todos ustedes. Rápidamente aquí lo colocamos. Comparto mi pantalla con este video para escuchar las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Déjenme regresarlo. No tienen la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de, bueno, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los que cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México, que es lo que se informa permanentemente. Entonces, vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que no es verdad. Esas son las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum respecto a este tema, que reitero, no es una situación sencilla y que desgraciadamente la oposición
ya está desvirtuando. Quiero retomar un video que pusimos el día de ayer, en donde el propio gobernador del estado, aquí lo tenemos, el propio gobernador del estado de Jalisco en este momento, Pablo Lemus, habla al respecto. Si me lo permiten, déjenme colocar este video porque es importante el comentario que hace por lo que vamos a ver más adelante con lo que está la narrativa que está agarrando la oposición. La seguridad es el reto más grande del Estado mexicano. Por eso exige una respuesta y una atención prioritaria, sostenida y coordinada entre todos los órdenes de gobierno y todas las capas de la sociedad. En Jalisco, nadie se lava las manos. Aquí estamos reunidos y trabajando. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República, el CNI, todos trabajando coordinados con responsabilidad y mucha voluntad política. Aquí no vamos a caer en la tentación de algunos de querer amarrar navajas entre nosotros. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. La crisis de desapariciones en México debe ser la prioridad de todos los gobiernos. Así es en Jalisco y estoy seguro que también es un tema prioritario de la presidenta de México, quien me ha apoyado desde el primer día de mi gobierno. Desde el inicio de nuestras administraciones hemos trabajado con apertura y disposición total. Una muestra de ello es que hoy muy temprano tuve comunicación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes me confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República. Al mismo tiempo, hemos invitado a sumar esfuerzos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy mismo llegará a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para iniciar en conjunto las investigaciones al interior del rancho Izaguirre. Independientemente de que la Fiscalía General haya atraído el caso, desde Jalisco vamos a seguir trabajando en conjunto y poniendo toda la disposición para que estos hechos se aclaren. Sin duda alguna, aquí hay autoridad, hay trabajo conjunto y vamos a seguir trabajando también con la sociedad organizada, con los colectivos que quieren que el fenómeno de la desaparición en México se elimine por completo. En Jalisco y en el gobierno federal estamos comprometidos y trabajando conjuntamente por la seguridad de las y los jaliscienses. Muchísimas gracias. Gobierno de Jalisco. Este es el comentario que hace Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco. Y este comentario lo hace respecto a que la doctora Claudia Sheinbaum, como bien lo dice él, le pidió a Alejandro Gertz Manero que por favor trajera este caso. ¿Sí? Así como ustedes lo escuchan, la doctora Claudia Sheinbaum le pidió a Alejandro Gertz Manero que atrajera este caso porque, como bien lo dijo, se tenían que deslindar responsabilidades. Aquí rápidamente las palabras de la doctora en la mañanera. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer. Muchas. Bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en este caso es investigar. Porque las imágenes que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen.
Aprovecho para decirlo. Tiene razón. Así lo comenta la doctora porque la doctora entiende la prioridad que tiene este caso. No es una situación sencilla, es un tema altamente delicado, como lo hemos venido diciendo. Desgraciadamente, la oposición no lo ve así. Este problema, la oposición lo ha tomado de una manera vulgar completamente al respecto. ¿Por qué lo digo de esa manera? Bueno, aquí les voy a colocar, antes que nada, lo que dijo, lo colocamos el día de ayer, pero lo traigo a colación, si me permiten ponerlo aquí, lo que el fiscal o la Fiscalía del Estado de Jalisco, el video que sacó hablando sobre la situación en el rancho Izaguirre. Si me lo permiten, vamos a escuchar al fiscal. Nos encontramos en el rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco, donde hace unos días integrantes de un colectivo encontraron nuevos indicios para la investigación abierta en septiembre pasado. Este lugar fue descubierto por un operativo de la Guardia Nacional, la cual fungió como primer respondiente el 18 de septiembre de 2024. En aquel momento fueron detenidas 10 personas, mismas que fueron vinculadas a proceso. 2 más se encontraban privadas de su libertad y se encontró además un cadáver cubierto con plástico. Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. La investigación sigue su curso para esclarecer estos hechos con absoluta transparencia y responsabilidad. Hasta el momento, se han localizado 4 espacios con presuntos restos humanos. Estamos llevando a cabo un análisis forense detallado y minucioso para poder determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados. La primera búsqueda de restos humanos, encabezada por la Fiscalía del Estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre. Participaron más de 10 personas. Se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación de suelos y binomios caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades. Los peritos, las evidencias encontradas en estos momentos nos indican que no existió actividad en este punto después de que fue asegurado en septiembre pasado. Es decir, no hubo actividad delictiva entre septiembre y el momento en que entraron los colectivos. No obstante a ello, el trabajo pericial continúa para determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones, garantizando que cada hallazgo sea tratado con el debido rigor científico y respeto a las víctimas y sus familiares. El gobernador Pablo Lemus nos ha instruido continuar con las investigaciones para descartar la presencia de más restos humanos en este predio y que sigamos colaborando con los colectivos de personas desaparecidas. Nos ha instruido además de también iniciar los procedimientos de extinción de dominio de este predio para que nunca más pueda ser utilizado para delinquir. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de forma coordinada con los 3 órdenes de gobierno en este y en cualquier otro tema que sea de nuestra competencia. Muchas gracias. Gobierno de Jalisco. Esas son las palabras, pero vamos a poner aquí un video, si me lo permiten, déjenme colocarles aquí un video del propio fiscal, de este fiscal y que ha causado molestia por parte de los familiares buscadores, las madres, padres buscadoras, y es este. Vamos a escuchar al propio fiscal. Lo que pasa es que es un predio bastante grande, es un rancho bastante grande. Si recuerdan, en aquel entonces hubo 10 detenidos, liberaron a 2 personas. Se hizo una búsqueda en ciertas partes, desde luego, del rancho, se encontraron algunos restos. Sin embargo, bueno, pues no se pudo procesar todo el rancho porque son bastantes hectáreas. El colectivo, bueno, pues desde luego tenía información o les llegó información respecto a cierto punto donde se encontraban estos restos. Y bueno, efectivamente,
Lo que pasa es que es un predio bastante grande, es un rancho bastante grande. Si recuerdan, en aquel entonces hubo 10 detenidos, se liberaron a 2 personas. Porque dice que es un rancho bastante grande y después se desvía con la parte de los detenidos. Y aquí quiero ser franco en comentarles dos situaciones para no caer en la narrativa que tiene la oposición. El primer punto, sí, efectivamente es un predio grande y ese es el pretexto para decir que desde septiembre, para ser precisos, si no mal recuerdo, 18 de septiembre, el, el, este, el 18 de septiembre, si me llego a equivocar, a lo mejor por un día, porque ahorita me está viendo si no era 18, sí, no me equivoco, 19 de septiembre, 18 de septiembre, se hace ese hallazgo y lo hace, como lo dijo, como primer respondiente en el video anterior y explica que entra en 18 de septiembre el gobierno federal con la Guardia Nacional. Hay 10 personas efectivamente capturadas, 2 que estaban privadas de su vida y desgraciadamente ya un cadáver envuelto en plástico. La oposición ha estado fregando con que desde esos tiempos ya se sabía por parte del gobierno federal y no hizo nada con la Guardia Nacional, donde se aclara que la Guardia Nacional, tanto lo dijo él en el video anterior, como en el a eso voy, Carmen. La Guardia Nacional solo entra como primer respondiente a hacer la labor que le corresponde. Una vez que los encuentran, las investigaciones, lo vimos en la nota de la jornada el día de ayer, las investigaciones las tenía que hacer el gobierno de Jalisco, en donde se supone, como él mismo lo dijo, entraron grupos caninos, binomios caninos y una retroexcavadora, que se me llama mucho la atención que teniendo una retroexcavadora no la ocuparon lo suficiente para poder buscar extraer. Es que el lugar es muy grande, sí, pero ¿a poco no esperabas hacer una labor exhaustiva, una revisión exhaustiva del predio? Pues resulta que en la información o no información que tuvieron las madres buscadoras, los padres buscadores, los familiares buscadores, resulta que entran al predio y ellos sí pudieron encontrar, excavando, pudieron encontrar pertenencias, mochilas, ropa, zapatos y desgraciadamente se habla también de restos humanos. ¿Cómo puede ser posible que ellos y con binomios caninos no pudieron encontrar nada al respecto que pudiera estar enterrado? Y que salgan solamente con el pretexto de decir, como ahorita aquí ustedes lo escucharon, es que está bien grande el rancho. La verdad es que eso suena altamente indignante. No solamente eso, si me lo permiten, después de lo que vimos que hizo el episcopado en un despropósito y de darles esta información, la oposición se ha lanzado para traer una narrativa que en verdad es vomitiva porque no tengo otras palabras para ello. ¿Por qué lo digo de esa manera? Si me lo permiten, aquí está, perdón. Si me lo permiten, déjenme colocarles a todos ustedes parte de esta narrativa. Kenia López Rabadán, para no variar, es una de las personas que han entrado con esta narrativa. ¿Por qué? Lo pongo en pantalla. Nada más que aquí está. Permítanme. Esto es lo que pone Kenia López Rabadán y que se me hace un completo despropósito. En el PAN lo hemos dicho claramente. Urge que la Fiscalía General de la República traiga la investigación y que haya una identificación inmediata de los restos humanos encontrados en Jalisco. No debemos normalizar la barbarie. Qué curioso que Kenia López Rabadán venga a hablar de normalizar la barbarie cuando es una de las personas que lo ha hecho, lo ha realizado.
y se han hecho mensos con todo lo que pasó con Felipe Calderón y García Luna. La verdad, impresionante y deleznable la actitud que tiene. Que Kenia López Rabadán salga a decir esto, hay que ser muy mezquino, por no decir otras palabras, para llegar y opinar de esta manera tan burda, tan absurda. Porque no es el único. Resulta que ahora el padre del cártel inmobiliario, que también este cártel inmobiliario se ha extendido a Jalisco, Jorge Romero, hace lo siguiente, se une a esta narrativa y dice: no normalicemos la barbarie. El Partido Acción Nacional condena enérgicamente el horror descubierto en el rancho La Estanzuela en Teuchitlán, Jalisco. Las imágenes de cientos de zapatos abandonados, de credenciales extraviadas y de restos humanos calcinados no solo nos estremecen, sino nos evidencian la crisis de violencia e impunidad que carcome el país. Curiosamente, esa crisis la inició Felipe Calderón, ese panista con el cual él estuvo muy ligado y colgado, que no se haga menso. Son responsables, y se lo digo así a Jorge Romero, ustedes son parte de esta violencia que se está viviendo en el país. Ahora, hay que recordar los camiones con cadáveres, que no se les olviden a estos personajes. Esto es una manera muy burda de querer desvirtuar lo que está sucediendo en Jalisco. Y para ello, ¿por qué no? Pues hay que echarle la culpa a la Cuarta Transformación a costa de lo que sea. Para ello, pues debes de poner a un personaje idiota. Oye, Enrique, pero ya pusiste a Kenia López Rabadán y ya pusiste a Jorge Romero. ¿Qué otro personaje idiota en el PAN se puede prestar a esto? Marco Cortés. ¿Cuántos más hornos clandestinos habrá en nuestro país? Es indignante y dolorosa la inacción del gobierno, que busca minimizar y ocultar lo que verdaderamente está ocurriendo en buena parte del país. Estas terribles imágenes acreditan la violencia, crueldad y muerte a la que son sometidas miles de personas. ¿Cuántos más hornos clandestinos habrá en nuestro país? ¿Por qué el gobierno lo estuvo ocultando por más de 6 meses? ¿Por qué tuvo que ser un colectivo de buscadores quienes tuvieron que viralizarlo para obligar al gobierno a hacer su trabajo? Tristemente, con Morena, México ya se convirtió en un cementerio. El gobierno dice que comparado con López Obrador ya hay menos muertos en este periodo, pero la realidad es que están aumentando exponencialmente los desaparecidos y tristemente muchos de estos ya no están vivos. Ese es el México que Morena no quiere que veas. ¿Cuántos más hornos clandestinos habrá en nuestro país? Es indignante. Pues muchos, desde Felipe Calderón, que hizo que el crimen organizado creciera de esta manera, Marco Cortés. Desgraciadamente muchos. Ahora resulta que un estado donde no ha gobernado la Cuarta Transformación es responsable de toda esta violencia que ha ido creciendo y que ahorita está iniciando otro sexenio emesista. Nada más te recuerdo que antes de este sexenio estuvo Enrique Alfaro, y hay que recordar que Enrique Alfaro puso muchas trabas para que esto pudiera salir adelante. Así es, Jaime, lo dices muy bien. Lo suyo es la necropolítica. Completamente de acuerdo contigo. ¿Qué cinismo? Y por eso les decía, mucho cuidado. No, el gobierno sabía y entregó, sí, a las personas que tomaron ahí, pero las investigaciones no las hizo el gobierno y no se podía meter. Ustedes perfectamente saben, y si no, que no les desinformen. El gobierno no se puede meter arbitrariamente a hacer ninguna investigación al respecto. ¿No? Y menos en esos estados donde no le han permitido entrar a la Guardia Nacional, a menos que no les pidan esa entrada. Cuando les piden la entrada, por eso llegan como primer respondiente. Tal cual lo dijo el fiscal de Jalisco. Así que Marco Cortés nuevamente está mintiendo con esta musiquita, con esta forma de querer crear aquí un ambiente que es completamente ajeno. Como bien lo dijo el gobernador, esto no le corresponde a la doctora Claudia Sheinbaum.
que le quede claro a Marco Cortés eso. Si en realidad se pudiera entrar a los estados para quitar esa violencia, como Jalisco, como Chihuahua, como Guanajuato, otro gallo nos cantaría. Así el cinismo de estos personajes. Así es como han estado desvirtuando esta información. Pero ¿saben qué es lo curioso? Nadie de ellos culpa ni siquiera o habla de Enrique Alfaro. Qué curioso que ahora hay que aventarle esto a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. Morningstar, ya que lo dices de esta manera, hay que recordar que ayer poníamos el video de una persona en donde ya se lo adjudicaba como su Ayotzinapa a Claudia Sheinbaum. Aparte, como si el caso Ayotzinapa se le tuvo que haber adjuntado a Andrés Manuel López Obrador cuando ese caso le pertenecía y le sigue perteneciendo y tiene que ser responsable Enrique Peña Nieto. Si me lo permiten, déjenme colocar un par de testimonios al respecto. El primer testimonio que quiero colocar es de un compañero en redes, David Vargas Araujo, en donde habla David sobre la situación que pasa en Jalisco. Déjenme colocar un poco de lo que escribe David en su tweet. Jalisco desde el 2007 ha sido gobernado por el PRIAN-MC. Las fosas clandestinas se iniciaron con la guerra absurda de Felipe Calderón y García Luna. Televisa y TV Azteca hicieron un pacto de silencio para no hablar del horror en el estado de Jalisco. Déjenme colocarles este video. Para dar un poco de contexto en relación a Teuchitlán, habría que mencionar que Jalisco ha sido gobernado desde el 2007 por el PAN, luego el PRI y luego Movimiento Ciudadano. Lo de Teuchitlán es solamente lo que ha venido sucediendo durante varios sexenios y concretamente desde la guerra absurda contra el narcotráfico de Calderón. García Luna y Calderón en el sexenio del PAN fueron los que dieron inicio a esas fosas clandestinas que hacían el crimen organizado. Fosas clandestinas que fueron cientos. Incluso los medios de la derecha, los medios de comunicación de los conservadores, en caso concreto de Televisa y TV Azteca, que hoy están difundiendo como campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. En ese entonces, cuando con Calderón y García Luna se encontraban cientos de fosas clandestinas, guardaron silencio. Se hizo el famoso pacto de silencio en marzo de 2011, en donde el objetivo era callar ante la violencia que estaba ejerciendo el Estado mexicano, ante la violencia que estaba ejerciendo el crimen organizado, ante la violencia de un narcoestado. Se quedaron callados Televisa y TV Azteca. El objetivo era ese, guardar silencio ante la atrocidad, ante el horror, ante el terror que vivían miles de familias en México. Lo de Teuchitlán, desde luego que hay que investigar y desde luego que hay que castigar a los verdaderos responsables. Esto que comenta David es bien importante, pero ya le estoy cambiando el nombre, ya ven que es mi especialidad cambiarle el nombre, perdón, es el compañero Araujo, ¿no? Vargas Araujo, así es. Lo que comenta David es muy importante, porque lo que dice es cierto, hay que dar un poco de contexto y desde dónde viene esta violencia. ¿Por qué? Porque la gente de oposición se cuelga de la inmediatez de las cosas y busca colgarse de la memoria corta de algunas personas. Por eso es importante que esa memoria corta no exista dentro de la Cuarta Transformación. Por eso la importancia del contexto al momento de revisar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice David es muy cierto. Esto viene desde gobiernos PRI, PAN y MC. Así es. ¿Cómo? Déjenme ponerles aquí una tabla para que podamos visualizarlo. Déjenme aquí colocarlo en grande con todos ustedes. El cártel Jalisco Nueva Generación se fundó en 2009 bajo el mandato de Felipe Calderón, siendo el gobernador de Jalisco Emilio González.
El campo de exterminio operaba desde el 2012. Saquen sus conclusiones, pero no quieran tomarme el pelo de que la responsabilidad es de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, como está la narrativa. ¿Por qué lo dice de esta manera? Mire. Emilio González Márquez, ahí está la fecha en que es gobernador en el estado de Jalisco. Posteriormente, Aristóteles Sandoval, quien desgraciadamente fue asesinado. Y después Enrique Alfaro. O sea, estamos hablando con esta tabla en donde no hay manera de cómo involucrar ni a Andrés Manuel López Obrador ni a la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. Y pongo esta tabla para que no no se desvirtúe la información al respecto. Ven, Estela, ven, Chaparra, ¿qué pasó? Sí, mi niña, ya voy. Porque como lo vieron, Marco Cortés sale con este show y me llama la atención porque desde gobiernos panistas ya estaba este problema y resulta que ellos te dicen, no normalicemos la barbarie, cuando la barbarie han sido ellos en los diferentes estados de la República y en el país cuando gobernó Felipe Calderón. Ahí están los datos y si me lo permiten, déjenme colocar un testimonio más. Itzul Barrera, quien ha nacido en Jalisco y hay que recordar la situación sensible que tuvo con su señor padre al respecto. Si me lo permiten, coloco el testimonio de Itzul con todos ustedes. Ahí está. Vamos a escuchar a Itzul Barrera. Nací y crecí en Jalisco, el estado donde todos los años somos noticia porque se encuentran nuevas fosas clandestinas, trailers con cuerpos y ahora crematorios clandestinos y campos de adiestramiento. El hallazgo de un campo de adiestramiento y crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, revela la cruda realidad de un estado atrapado en una crisis de seguridad, donde la violencia, el crimen organizado y la impunidad son la norma. La tragedia que nunca tocó a Enrique Alfaro dejó el estado de Jalisco en ruinas. Mientras miles de familias buscan a sus desaparecidos, él prefirió ignorar el dolor de su pueblo y se fue a vivir a España, en una especie de autoexilio al que lo orillaron su complicidad con la barbarie y la necesidad de huir de las consecuencias de su gobierno. La omisión de las autoridades es más que evidente. En un estado donde hay más de 16,000 desaparecidos, al menos 200 de ellos habrían perdido la vida en el mismo lugar. A pesar de esto, la Fiscalía del Estado realizó un operativo durante el gobierno de Enrique Alfaro, sin encontrar nada, supuestamente. El rancho Izaguirre no solo fue un campo de adiestramiento del crimen organizado, sino también un sitio de exterminio. No es solo un hallazgo más, es una revelación aterradora para todos los jaliscienses. Estamos abandonados. Los jóvenes secuestrados, reclutados por la fuerza, cuyas pertenencias han sido encontradas en el lugar, no son solo números, son vidas truncadas que el gobierno ha decidido ignorar. El colectivo Guerreros Buscadores en Jalisco, valientes en su lucha por la verdad, encontraron fragmentos óseos y restos humanos, pero lo que no encontraron fue el respaldo de las autoridades, que han fallado a su gente y que están más preocupadas por tapar los problemas que por resolverlos. La verdad está ahí, en las fosas clandestinas, en los vestigios de un sistema que solo ha dejado dolor y desolación. No podemos seguir permitiendo que esta situación se normalice. Jalisco exige justicia. Es hora de que la Fiscalía Estatal y el gobierno dejen de ser cómplices y enfrenten la verdad. Perdón, lo que dice Itzul es muy cierto. ¿Y por qué? Es cierto, no hay que normalizarlo. Pero que no venga con esa narrativa la oposición para decirnos que no se normalice cuando ellos fueron los creadores. Y lo más curioso es que no se responsabilizan y quieren responsabilizar a quienes no lo hicieron. Esto es completamente absurdo y me refiero a lo que hace la oposición. Ya está la cargada y es la parte de seguir diciendo que es narcogobierno. Así lo hizo Kenia López Rabadán y el día de mañana estaremos sacando esa mesa que tuvieron con
con esta Azucena Uresti para que vean la gama de mentiras y el golpeteo y lo cobardes que son MC y el PAN y la narrativa que están trayendo. Vamos a desmentir todo lo que están diciendo. Así es, así es. Ahora resulta que Ayotzinapa es cuestión de Andrés Manuel, ¿no? Efectivamente, Elvira, y lo dices muy bien. Divina Kitty, abrazo muy grande. Mi estimada Sandra Reyes, abrazote enorme. Pero ¿qué de los crematorios? Porque de esto de la información, ya se sabía desde hace tiempo, mi estimada Shiva. Mar Vega, abrazo muy grande. Pachecuate, abrazote Víctor, ¿cómo estamos? Abrazo muy grande. Jaime Reyes, espero se encuentren de maravilla. ¿Quién más anda por acá con nosotros? Está mi estimada Conejita, abrazote enorme, espero que te encuentres muy, muy bien. También está mi estimado Javier Campos, abrazote enorme, carnalazo. ¿Quién más está aquí con nosotros? Marisol Sánchez, abrazo muy grande. Mi estimada Morning Star, Enrique Gómez, abrazo para todos ustedes. Mar Rojo, abrazo muy grande. Les agradezco estar aquí presentes, mi estimada Luz América, abrazote enorme. Exactamente, me ganaste las palabras. Es él, el papá de Itzul, fue el que estuvo desaparecido. Así es. Así es. Él fue el conductor que estuvo desaparecido, efectivamente. Y comenta ella, los jóvenes están viviendo una violencia muy grande que el Estado calla. Y quienes viven en Jalisco lo saben. Quienes viven en Jalisco saben la violencia que se tiene desgraciadamente en la entidad. Así es, qué curioso que, porque aquí hay algo que queda todavía presente. No dudo de los papás buscadores. ¿Quién les pasó el pitazo para saber y dónde buscar? Primero, ¿quién les pasó el pitazo? ¿Cómo pudieron entrar? Son también varias cosas que son importantes de revisar. Y sé que lo van a hacer ellos. No les dudo, pero reitero, se facilitaron algunas cosas con el fin de golpetear y lucrando con la necesidad que tienen estos papás de buscar, de encontrar a sus seres queridos. Hay muchas cosas todavía de las que se tiene que hablar, se tiene que platicar en estos temas y que no son sencillos. Estos son los datos, esta es la muestra de cómo la oposición ha estado mezquina y estaremos dando seguimiento al caso Jalisco. Así como lo acaban de ver ustedes, tanto la iglesia como la oposición están lucrando y están jugando de forma política. Triste situación lo que acabamos de ver y estaremos al pendiente de lo que indague la Fiscalía y si sale más información al respecto. Las dos fiscalías, tanto la del Estado como la Fiscalía de la República. Pues ahora sí, por mi parte, no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes gracias por haber estado y por seguir, y les vamos a seguir trayendo toda la información respecto a lo que sucede en este y en los demás casos que vayan saliendo y en las demás notas e información estaremos pendientes para darles seguimiento. Les mando un fuerte abrazo, no me despido, en unos minutos más iniciamos el en corto en Cafeína Activa para poder platicar, seguir platicando de la información que tenemos al respecto. ¿Sobre qué? Les comparto. Tenemos información de lo que ha estado pasando con los aranceles, la desinformación que está dando la oposición con lo que dijo el embajador de Estados Unidos de México y también con la noticia que dio Clara Brugada contundente, ¿sí? La situación de las corridas de toros en la Ciudad de México. Y hay resolución y es interesante el dato. Si me lo permiten, no me queda otra cosa más que decirle, nos vemos en unos minutos más ahí en Cafeína Activa, nos vemos en 5 minutos más en Cafeína Activa me tardó un poquito aquí porque le estábamos dando de comer a las chaparras, pero nos vemos en 5 minutos en corto y ahí platicaremos sobre esas notas. Abrazo muy grande y reitero, yo espero ya el día de mañana estaremos saliendo con este espacio en el horario que le corresponde, que debe de ser 3:30, pero reitero, nos quisieron golpetear otra vez y tirar este espacio y tumbar la monetización del canal, desgraciadamente. Entonces, bueno, seguimos en esa batalla, pero
le vamos a seguir dando. Nos vemos en 5 minutos. No me despido en Cafeína Activa. Esto fue Reporte Audio, aquí